¿De qué manera los habitantes de la región del Maule buscan preservar las costumbres y tradiciones típicas de nuestra región y del país? Estamos en Fiestas Patrias y queremos saber un poco más respecto de estas vivencias particulares, anécdotas y por supuesto lo que le falta a nuestro país para mantener estas tradiciones vivas y puras. Dialogaremos con nuestro invitado, el destacado folclorista Héctor Escalona Muñoz. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por acompañarnos en sintonía de un nuevo capítulo de nuestro programa Agenda Región y por supuesto también a nuestro invitado Héctor. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. ¿Cómo le va? Pero muy bien. Un poco resfriado, pero contento y feliz y agradecido de la invitación. Bueno, Héctor, popularmente conocido como Don Jacinto del Carmen y su famoso programa La Pinta Mía por muchos años en la radio chilena. Cuéntenos cómo nace su fascinación por el folclore. Por el folclore yo creo que venía en los genes, porque soy hijo de un cantor popular, aunque no era campesino. Mi madre sí era campesina y mi padre un obrero, trabajador de estos antiguos maestros chasquilla que le pegaban a todo. Él tocaba guitarra y cantaba con amigos, por ahí lo llevaban a cantar y lo contrataban en esos años en fiestas y ramadas también. En una de estas fiestas campesinas se robó a la señora que fue mi madre a la edad de unos 15 o 16 años y se la trajo al pueblo, digamos. Allá. Así que siempre se cantó en mi casa, siempre hubo música, siempre hubo fiesta y guitarreo, entonces yo creo que venía por ahí todo. Y en ese sentido, ¿cómo nace también este trabajo que usted ha venido desarrollando a través de los años, en los cuales ha podido contribuir de una u otra manera a formar a jóvenes, a formar a personas adultas, a aproximarlas a la música folclórica de una u otra manera, además de los espectáculos artísticos y el trabajo con las organizaciones sociales, también a través de la radio? Bueno, claro, yo creo que al principio uno se forma por naturaleza, o sea, es innato, o sea, viene ahí, pero ya llega un cierto tiempo en que uno crece y todo y ve que esto va más allá, que hay que aprender y nunca se deja de aprender, y en eso me fui yo aprendiendo de otras personas, aprendiendo de otros, y después ya integrando grupos folclóricos empecé ya a perfeccionarme a través de, no sé, seminarios, cursos que se daban en Santiago normalmente, y adquirí la práctica también en terreno, porque lo que más nos enseñaban en eso era la recopilación, y la recopilación tiene que hacerse en terreno, y de ahí sí que aprendí mucho, aprendí más que de todos los cánones, digamos, establecidos, aprendí de la gente del campo con la que me relacioné. Cada historia ha permitido Correcto. También la construcción del conocimiento. Y en este mismo sentido, Jacinto, cuénteme, ¿cuánto cree usted que saben los maulinos respecto de las costumbres y tradiciones? Particularmente dado que nuestro país ya está conmemorando un nuevo aniversario patrio. Los maulinos todos saben, si lo que pasa es que no se dan cuenta. Estamos rodeados de manifestaciones folclóricas, rodeados en el lenguaje, en la vestimenta, en la gastronomía, en la artesanía, en la construcción, en el modo de vivir diario. Está todo lleno de folclore. Y no tan solo en la ciudad, sino que en el campo, en todas partes. Lo que pasa es que no se dan cuenta que eso es folclore. Porque si tú dices, por ejemplo, una dueña de casa le dice que tiene que cocinar con una pizca de sal. ¿Cuánto es una pizca de sal? ¿Cuántos miligramos es una pizca de sal? ¿Quién lo sabe? Nadie. Pero todo funciona con esa pizca de sal. Es un pequeño ejemplo de que está en manos de todo el folclore. Y así una innumerable cantidad de cosas. Todos saben, pero no lo aprecian, no se dan cuenta que viven relacionados con esto. Y al ser relacionados con esto, viven con el ambiente, con el resto de las personas, con el modo de vivir y en el lugar donde viven. Y en este mismo sentido, ¿cómo eran celebradas las fiestas patrias antiguamente en nuestra región del Maule? Yo creo que los tiempos van cambiando y van surgiendo según la modernidad, lo que va apareciendo, los nuevos inventos y todo lo demás. Antiguamente las fiestas eran más austeras, ¿cierto? Eran más en casa, pero también
con ese ambiente familiar que se crea normalmente en estas fechas. No tenía la modernidad de ahora, no había los medios de comunicación ni medios de locomoción como para desplazarse tanto, por lo tanto todo se hacía muy en familia y muy relacionado con el vecindario. Eran festejos muy territoriales, muy localizados. Claro, claro. Ahora en cada ambiente familiar se crean las distintas cosas, el asunto del asado, de la empanada, de la comida, digamos, la gastronomía normal de las fiestas eran típicas en todas partes. En la zona central de la que estamos hablando, donde está inserta nuestra región. Entonces, era más familiar. Ahora los entretenimientos eran diferentes, ¿cierto? Como son diferentes hoy día. Son entretenimientos que eran basados en la actividad cotidiana con las personas. O sea, se jugaba mucho, se practicaban muchos juegos tradicionales que están perdidos en el tiempo y que eran cotidianos en todas partes. Los mismos juegos de los niños de época, si hablamos de la época de la simple rueda, del trompo, del volantín, el volantín hecho incluso más artesanal en esos tiempos, porque cada uno se hacía su volantín. No habían fábricas de volantines, cada uno se hacía su propio volantín según su propio diseño. Aparte de eso, si no había papel volantín, se hacían hasta de diario, si la cosa era hacerlo. Y se usaban los elementos que se tenían, el coligüe, la cola para pegar y el hilo que se tuviera. No había una desesperación por tener lo último, lo más reciente. Simplemente se apelaba a la sencillez y a lo que había para poder entretenerse. Claro, además teníamos la posibilidad de caer más campos abiertos donde se podía practicar más eso. Aparte del juego del fútbol y otras entretenciones de época. Yo no creo que hayan sido tan diferentes, pero lo que ha cambiado todo ha sido la modernidad con los tiempos. La posibilidad de desplazarse rápidamente a algún lugar o de ir a eventos que se organizan actualmente, no como antes, no había, en la simpleza del campo. Lo más importante que había en nuestro sector era la ramada nomás. La ramada hecha en cada sector, en cada lugar campesino o en cada ciudad. Era lo más atractivo, digamos. Y esas ramadas eran rústicas y con canto muy chileno, muy diferente ahora. Sin duda alguna, los tiempos han cambiado de una u otra manera, para bien o para mal, dirán algunos. En este mismo sentido, Héctor, quisiera consultarle, de acuerdo a la experiencia propia, mediante la recopilación, la investigación sobre la base del folclore, ¿cómo han celebrado las fiestas patrias, particularmente cada una de las zonas de nuestro país? El norte, el centro, el sur. ¿Hay algún elemento, un hilo conductor, algo que los una, o cada una de estas zonas del país tradicionalmente lo celebró de distintas maneras? Mira, según creo yo, el folclore en cada persona o en cada grupo humano se desarrolla según su entorno, según su clima y según su geografía. No podría ser de otra manera, porque según su geografía el hombre se alimenta de lo que le pueda producir la tierra o lo que tenga a mano. Por lo tanto, la gastronomía va basada en eso. Se viste de acuerdo al clima. Si hay calor o frío, la vestimenta va a ser de acuerdo a eso y según las estaciones. Y todo se relaciona con eso. Por eso la gente del norte, que tiene un clima tan diferente, una geografía tan diferente, tiene costumbres gastronómicas diferentes, costumbres de vestimenta diferentes, costumbres de música diferentes, que está influenciada por países aledaños, porque el folclore, como tú sabes, no tiene frontera. En el altiplano hay un folclore ahí nomás, y que una parte sea argentina, que otra parte sea chilena, boliviana, peruana, ecuatoriana, eso es otra cosa. Y que en el muy extremo sur de nuestro país se relaciona mucho con Argentina y que se asemejen mucho, son cosas porque es natural. Si tienen a pasos nomás el vecino, se traslada tanto a la gente de allá y para acá y comparten sus trabajos, comparten la gastronomía, comparten la geografía y su clima. Por lo tanto, eso va relacionado con eso. En nuestra zona central tenemos todas estas costumbres del guaso y el campesino, porque es lo que a través de los años se ha creado como persona, como gente que vive rodeado de ese ambiente. Por lo tanto, su música, su vestimenta, su gastronomía va a ser diferente, sus juegos. Pocas influencias puede tenerse con respecto a si nosotros tenemos algunas cosas en el lenguaje aymara o quechua, o tenemos algo de la Patagonia, debe haber algo, pero muy poco. Todavía hay ciertas diferencias.
¿Qué costumbres han sobrevivido al paso de los años, Jacinto? ¿Cuáles son algunas de las costumbres típicas, particularmente en nuestra región, tal vez en Talca, tal vez en Curicó, en Linares, en Cauquenes, en las localidades aledañas, que han persistido a través del tiempo? Bueno, estas fiestas son netamente familiares. Vuelve el hijo que está estudiando lejos, vuelve la persona que ha estado trabajando lejos, vienen las visitas, ¿cierto? Por lo general la gente de Santiago viene a visitar a sus familiares o viceversa. Se pega mucho en la pera, como se dice. Claro, se pega mucho en la pera. Y esa pega en la pera significa que hay que armar la gastronomía necesaria. Que el asado ha sobrevivido por las través de los tiempos, de todos tipos de asado. La empanada, que es la sopaipilla, toda esa parte gastronómica, ¿cierto? Fue acompañada siempre de la ensalada, del pebre, del chancho en piedra, que no debe faltar en esta región. Y lo bebestible por lo mismo, ¿cierto? La gente busca la chicha en estos tiempos como no la busca en otras ocasiones. Y también, bueno, el resto de costumbres. Ahora, el volantín ha persistido a través de los muchos años, con la variedad que ahora son poco menos que aerodinámicos, pero antes le llamábamos una simple calcocha, como la llamábamos, una ñecla, pero bueno, ahora los volantines son hechos ya en fábrica y todo lo demás. Por lo tanto, el volantín y el retirar a alguna zona especial según su geografía, repito. Claro. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la fortuna de tener un hermoso cerro, que el Cerro de la Virgen, que la gente lo va a visitar año a año y allí se arma una fiesta familiar increíble. El río y el cerro son el punto convergente de la familia aquí en nuestra ciudad. Lo mismo se hará, yo creo, en otras ciudades según su geografía. Estamos conversando con el destacado folclorista talquino, un patrimonio de la región del Maule, Héctor Escalona Muñoz, conocido como Don Jacinto del Carmen, quien nos acompaña en este capítulo de nuestro programa Agenda Región para conocer, para indagar en la historia propia de nuestra tierra y poder destacar aquellas costumbres y tradiciones que han sobrevivido al paso de los años en estas fiestas patrias. Tras la pausa, seguimos con más Agenda Región.